tardes. Bienvenidos a la nominación del libro más famoso, Los hornos de Hitler. A continuación, se les dará una introducción breve acerca del tema que vamos a abordar y de los hornos de Hitler. La historia en la educación primaria es uno de los más grandes tesoros que tiene el mundo, para que uno como docente podemos desempolvar elementos esenciales para poder ser unos investigadores e inculcar el aprendizaje que se deja de la historia a lo largo de la vida, ejercer dinámicas de lectura, actividades, reflexiones, quitando la idea de que es una materia tediosa, descubrir escenarios nuevos, diferentes, historias y momentos narrados por personas antiguas o actuales, como la historia de los hornos de Hitler. La narradora es una sobreviviente del Holocausto. En su libro nos cuenta las atrocidades que los alemanes impusieron aquel tiempo, como también las formas que vivía y la esperanza que tenían en los procesos para tener un tiempo más largo de vida dentro de los campos de concentración. También relata su vida ante su llegada a los campos de exterminio del Tercer Reich. También su experiencia vivida al estar en un lager y la manera en que perdió a su familia y sus pertenencias. Seguimos con unos caracteres de nominación. El que se niega a aprender en su juventud se pierde en el pasado y está muerto para el futuro. Eurípides. Estrategias del semestre. Primeramente, en la actualidad, al tener la asignatura de historia hoy en día, pensamos que va a ser tediosa, aburrida y nada dinámica, pero cuando descubrí la técnica del docente que nos iban a impartir la clase, nos dio un panorama amplio y divertido para hacer significativamente la clase mediante actividades. La dinámica que se obtuvo en el semestre fue libre, donde tuvimos la oportunidad como grupo elegir las características del proyecto de acuerdo al tema que propuso el docente. Asimismo, la actividad que puso el grupo fue la obra de teatro, que fue colaborativa, tomando en cuenta las características de cada integrante como habilidades y debilidades. Después, el retomar la lectura para ejercer la historia y los conocimientos de aquella época, que eran tan impresionante imaginar, conocer lo que estaba sufriendo, vivenciando,
porque cuando se contaba la historia dejaba mucho en qué pensar. Asimismo, en base a la lectura se deriva el producto a base de varias actividades creativas. Siento que es una estrategia que nos puso el maestro, me motivó para seguir adelante y motivarme como docente a hacer la historia sea más divertida y dejar atrás el tradicionalismo. Siguiendo con las denominaciones, la educación es el arma más poderosa que puedo usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Trabajo docente. El docente tiene la tarea de diseñar estrategias y fundir como mediador en el proceso de aprendizaje-enseñanza, usando la innovación en la asignatura historia y quitando lo tradicional, evitando recaer en las técnicas tediosas. Asimismo, poniendo en práctica los conocimientos nuevos, dando propuestas al grupo del grado correspondiente, aquello que escojan el producto, usando juegos y actividades lúdicas, haciendo en el aula un ambiente relajante y como para resolver dudas más allá de participaciones. Seguimos con la última denominación, de acuerdo al plan de estudio. El plan de estudio comenta que la enseñanza de una historia formativa que analiza el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias, y esto permite vislumbrar un futuro mejor. De mi punto de vista, puedo decir que integrando una reflexión, visitas al museo y enseñando mediante pláticas grupales, quitando el de aprender de memoria, fechas y hechos y quitando lo tradicional, podemos meter el contar lecturas, el volvernos investigadores y crear alumnos críticos que se refleje a largo plazo y se les dé una significativa historia. Comentar que en educación primaria me di cuenta que la mayoría de los maestros, al abarcar el tema de historia, lo que se les viene a la mente es hacer cuestionarios y pasar tal cual un texto, así adquiriendo aprendizaje con los chicos, lo cual puedo comentar que eso es algo tradicionalismo que tal vez en algunos casos funcione, pero actualmente no creo que funcione. Eso hace que la materia se haga tediosa y aburrida para los chicos. Y en el curso de historia que llevé, el maestro me hizo un panorama amplio donde me ayudó a distinguir hechos reales, hechos antiguos, hechos que realmente no conocía o conocía solamente una versión. Dado el asunto, nos comentó que para poder empezar a ser alumnos críticos, tengo que empezar como maestra a criticar el tema que lanza el libro, investigar en varias fuentes y no nada más con lo que dice el libro. En el caso de nosotros, trabajamos la intervención francesa, donde se investigó diferentes hechos y se crearon guiones y se hizo una obra de teatro. Esa obra de teatro a varios compañeros de mi aula les sirvió como material didáctico para abordar ese tema en educación primaria. También el que hoy en día todos en el mundo estamos vivenciando un hecho que más adelante va a ser muy importante y tal vez puede que salga en el libro, la pandemia, el COVID-19. También tener en cuenta que tenemos familiares que han pasado por hechos del pasado, presente o se imaginan algo del futuro. Y que es bueno acercarnos, investigar e usar herramientas productivas, innovadoras. A continuación, les muestro más a fondo el libro nominado por los normalistas. Este es Los hornos de Hitler. Ahí lo podemos ver más a fondo y cuestionarlo, ver los dibujos, analizar
cómo es que se puede ir creando críticamente tu propia versión de los hornos de Hitler.